de grabar porque falta que me olvide. Ay, que no me deja presentar. Ahí está. Los que sí estuvieron, ¿les quedaron preguntas de la primera clase? Esta. No. ¿No? Bueno. No, profe. Bien. Están viendo mi pantalla ahora, ¿no? Sí. Bárbaro. Sí, se ve bien. Bárbaro, bárbaro. Fíjense, acá en la clase 1 tienen la grabación, bueno, no se ve en este momento el icono, pero está, ahí está. De toda la clase. Con todo el texto que acompaña lo que fuimos viendo. Y abajo de todo, tienen que hacer estos 3 ejercicios. Lo aclaro que hay que hacer los 3 porque hay gente que hizo el primero de los verbos regulares, pero no hizo el segundo. También, si en alguno les fue más o menos, los invito a que los vuelvan a rehacer en algún momento para, bueno, tener el mejor resultado posible. Vamos a arrancar entonces con la clase 2. ¿Sigue entrando gente? A ver. Sí. Bueno, lo que vamos a ver hoy, lo primero es el género y el número. Es decir, el género masculino, femenino, y el número singular, plural. Ustedes saben que en castellano, para feminizar a los términos, le ponemos una A, ¿sí? Al final del término. A ver, alguien que hable, algún ejemplo. ¿A nadie se le ocurre? Alemán, alemana. Argentino, Perfecto, argentina. perfecto, bárbaro. Bueno, en francés, en vez de usar la A para feminizar, se utiliza la E en la mayoría de los casos. Acá vamos a ver con unos adjetivos de nacionalidad cómo es la cuestión. Por ejemplo, para decir argentino es argentin. En femenino, Argentina, Argentine, como el país. Alemán, alemán, alemana sería allemand de. Como ven, se agrega una E, nada más. A ver, voy a agrandar un poco la pantalla. Ahí ven mejor, ¿no? ¿Están ahí? ¿Ven mejor? Sí. Tienen que abrir micrófonos porque cuando yo presento no los veo más, ¿eh? Sí, profe. ¿Okay? Bueno. Entonces, se feminiza con una E. Ahora bien, hay palabras como ruso, masculino en francés, que terminan en E, que en femenino es la misma palabra, ¿sí? Las palabras que terminan en E son iguales en femenino y en masculino, como el caso de russe, russe. ¿Ah? Esto en este caso es ruso y en este caso rusa. Seguimos con otros ejemplos. Polaco es polonés. Polaca sería polonaise. Después tenemos chileno, chilien, chilena, chilienne. Acá se redobla la N, pero bueno, son cuestiones ortográficas que no nos importan a nosotros en la lectura. Italiano, italien, italiana, italienne. También se redobla la N. Portugués, portugués, portuguesa, portuguese.
Chino, chinois. China, chinoise. Inglés, anglais. Anglaise, inglesa. ¿Estamos hasta ahí? Entonces vamos a decir Sí, profe. un argentin, un argentino. Une argentine, una argentina. Esto de un y une, los que no estuvieron en la primera frase, un es un y une, una. ¿Sí? Bueno, acá les puse, importante, las palabras terminadas en E son iguales en masculino y femenino. Un russe, une russe. También advertimos que los adjetivos terminados en ien, como chilien, chileno, tienen su equivalente femenino redoblando la N, además de agregar la E. Así también que los términos masculinos terminados en E son idénticos en femenino. Bien. Hay otras palabras, no todas las palabras se feminizan agregándole la E, ¿sí? Esto yo se lo señalo nada más, aunque hay una sola de todas estas cosas, que es la que nos va a interesar a nosotros para entender en nuestras lecturas. Pero lo vamos a ver igual, ¿sí? No es para que se lo aprendan. Pero, fíjense, los masculinos que terminan en ter, las palabras masculinas que terminan en ter, como directeur, animateur, ¿qué puede ser directeur o animateur? Director, animador. Director y animador. Bárbaro. Tienen el femenino que terminan en tris, directrice, animatrice. También les podría haber dicho, por ejemplo, actor, actriz, ¿sí? Bien. Los que terminan en solo, sin la T, de ter, aquí, van a tener el femenino en euse. Vendeur, vendeuse. Chanteur, chanteuse. Chercheur, chercheuse. A ver, vendeur, ¿se les ocurre qué puede significar? Vendedor. Sí, señora. Muy bien. Chanteur. Mujer, no. Cantante. Cantante. Y chercheur, esta es una palabrita muy importante, es investigador y investigadora. ¿Sí? Porque el verbo chercher significa buscar. Entonces, un chercheur es una persona que busca algo, por lo tanto, un investigador. Estoy medio disléxica, oye, disculpen para escribir. También, si decimos la recherche, pongamos científica, scientifique, es la investigación científica, ¿sí? La recherche viene del verbo chercher, buscar. Pero bueno, ¿qué es lo que nos importa realmente de todo esto? ¿Sí? Porque en realidad cuando leamos no es tan importante que las palabras sean masculinas o femeninas, la verdad, lo que importa es el significado. Que esta partícula en estos dos casos designa a una persona que está haciendo, que hace una acción. Por ejemplo, tenemos la palabra, se me fue la letra, a ver, poner en 20 negrita.
fútbol. ¿Qué es fútbol? ¿Sí? Si decimos un footballeur es, acá tienen el er final, eso es lo que les tiene que encender las antenitas cuando lean, es una persona que está haciendo esta actividad. Un footballeur es un jugador de fútbol. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, con el verbo penser, que es regular del primer grupo, como vimos en la primera clase, que la mayoría de los verbos del francés son regulares de este primer grupo y se conjugan todos iguales. Bueno, penser significa pensar, ¿sí? Si yo digo un penseur, esta particulita acá, que termina la palabra, es entonces un pensador. ¿Se entiende, chicos, o no? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Sí. Cuando vean que la palabra termina en er, fíjense que viene antes para saber de qué se trata. ¿Sí? Eso lo vamos a ¿Y ir solo se practicando. usa en masculino? No, también es femenino, perdón, pero es mucho más a menudo que lo vas a ver en masculino. ¿Sí? Ah, perfecto, A ver, perfecto. vuelvo. También podríamos tener une footballeuse, una jugadora de fútbol. Perfecto. ¿Sí? Pero Ahí lo vas a está. ver mucho más a menudo en masculino. Buenísimo. Acá, bueno, entonces les explico esto que les acabo de explicar, que la partícula er o es designa a quien hace la acción contenida en la raíz. A ver, esto de la raíz de la palabra, cuando hablemos de la raíz de la palabra, es la primera parte de la palabra. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo, nos vamos a acostumbrar con este vocabulario de raíz de la palabra cuando empecemos a leer, que es a partir de la próxima clase, les cuento. Bueno, entonces acá les puse otros ejemplos. Un lecteur, un lector. Un auditeur, un auditor. Un footballeur. Bueno. Pasamos ahora al tema del número. ¿Cómo se hacen los plurales en francés? Bueno, en la mayoría de los casos, también no en todos, pero en la mayoría de los casos es igual que en castellano. ¿Sí? Se agrega una S. Por ejemplo, el director es le directeur. Los directores, que vimos que esta palabrita le significa los y las dos cosas significa les directeurs. O la universidad, l'université, las universidades, les universités. Ahora, recuerdan que las palabras que terminaban en E eran iguales en femenino y en masculino. Bueno, acá pasa algo igual con la S, con las palabras que terminan en S, que son iguales en singular y en plural. Por ejemplo, si decimos un hijo es un fils. Esto no es para que se lo aprendan, ¿eh? Sino para que tengan presente esto. Y unos hijos de fils, que vimos que de es unos y unas. Es la misma palabra acá, fils y fils. ¿Sí? Si la palabra termina en S, es igual en singular o en plural. Y acá hay algunos casos particulares que
son los siguientes. Las palabras que terminan en al, como en animal, que es igual a la misma palabra en castellano, va a tener el plural en AUX. ¿Sí? Así que probablemente cuando veamos palabras que terminan en AUX se trate de plurales. Bueno, acá les dejé unos videitos de la época de la pandemia por si alguien los quiere mirar, pero no los vamos a mirar ahora porque perderíamos tiempo. Pero bueno, capaz que les ayude a aclarar todo esto. Preguntas hasta acá, chicos. A ver que los veo un poco. ¿Está todo bien? Se feminiza con una E, se pluraliza con una S. ¿Sí? ¿Cómo? Que perfecto. Ahí está. Bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Ahora vamos a ver el tema de cómo se hace la negación en francés. Nosotros para negar utilizamos la palabra no. Por ejemplo, yo trabajo, yo no trabajo. ¿Sí? Con la palabrita no estamos negando. En francés utilizamos dos términos. Utilizamos el ne, que es muy parecido al no, y el término pas, que encuadran al verbo. Por ejemplo, acá, una afirmación. Tú trabajas. Tu travailles. El verbo travailler, que lo vimos en la primera clase, regular también del primer grupo. Para negar, tenemos el sujeto, después el no, tú no, el verbo, trabajar, y el pas. ¿Se entiende? Sí. Otro ejemplo. Il aime la pizza. A él le gusta la pizza. Para decir que a él no le gusta la pizza, vamos a poner el ne, que en este caso está apostrofado. Para los que no estuvieron en la primera clase ya lo van a entender cuando la vean bien, pero las palabritas cortas como ne, ¿sí? De una vocal, de una consonante y una vocal, cuando la palabra siguiente empieza con una vocal, se apostrofan, es decir, se suprime la E y se pone este acentito que se llama apóstrofe. Bueno, acá lo tienen escrito. En este caso el ne se apostrofa y pasa a ser n apóstrofe. Recuerden que el apóstrofe lo verán siempre en palabras compuestas por una consonante y una vocal, como yo, je, me, te, ne, le, la. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quién se acuerda de algún verbo de la clase pasada? Alguno de los que vimos, que les haya quedado en la memoria. Parler. Bien. Tenemos el verbo parler. ¿Alguien se anima a decir tú hablas español? Tu parles español. Bien. Tu parles español. ¿Cómo vamos a decir tú no hablas español? Según lo que dijimos. A ver, otros que tomen la palabra. Dijimos que teníamos dos palabritas, el ne y el pa, que iban a encuadrar al verbo. Entonces, tu Ne parles pas ¿cómo? español. A ver. Tu ne parles pas español. Perfecto. Tu ne parles pas español. Acá tenemos el verbo y acá tenemos las dos palabritas que encuadran al verbo. Ahora en un ratito vamos a hacer un ejercicio con todo esto, así que vamos a ver cómo va la cosa. Ahora bien, en este caso también hay casos particulares.
porque después vamos a estar leyendo, me van a decir, profe, pero usted dijo que siempre la negación es con el ne y el pa alrededor del verbo. Bueno, hay casos particulares en los cuales no se utiliza el segundo término, el pa. Y esto Profe. pasa, ¿sí? ¿Cómo se pronuncia estos dos términos en negación? El ne y el pa. Hoy vamos a hacer un poquititín de fonética, ¿sí? Bueno, gracias. Y vamos a ver el término, la cuestión esta que los tenía intrigados de las S finales, si se pronunciaban o no se pronunciaban. Bueno, Bien. gracias. No, por favor. Está bueno que pregunten todo, por favor. ¿Cuándo no van a ver el término pa? Esto sucede en frases negativas que contienen palabras como nunca, que jamais, parece jamás, pero no es tan dramático como jamás, es nunca nada más. Rien, que significa nada. Ahí alguien había escrito que le gustaban las canciones de Edith Piaf, así que seguramente conocerán la canción Rien de Rien. Sí, profe. Bueno, ya vamos a ver de Edith Piaf también. Ninguno, ningunas, aucun, aucune. Persona, que puede significar nadie. Si yo digo personne ne parle, significa nadie habla. Estas son las rarezas del francés, que personne signifique nadie. Ahora digo une personne, si le pongo un artículo acá adelante, el uno significa una persona, ¿sí? Si la tienen sola, la palabra personne significa nadie. Si tiene un artículo adelante, ahí sí es una persona o la persona. Eso no importa. La cuestión es que, porque todo esto no se puede aprender así en 2 minutos, puede suceder de que encuentren el ne, el verbo y otra palabra, como en este caso. Ella, elle n'écoute rien. Ella no escucha nada, ¿sí? Tú no fumas más. Tu ne fumes plus. ¿Sí? Plus es más. Pero bueno, generalmente nos vamos a encontrar con el ne y el pa. ¿Sí? Esto es solo para que vean que este ne no está forzosamente acompañado del pa en todos los casos. ¿Hay preguntas, chicos? Porque esto es medio complicadito. Pero cuando ya aparece el ne solo, ya significa negación, digamos. Sí, aunque hay algunos casos que se utiliza como lo llaman el ne de elegancia. Eso lo van a aprender a discriminar cuando empecemos a leer, chicos. ¿Sí? Bueno. Te digo que en principio sí, pero puede ser que nos topemos con algún caso de estos de ne de elegancia, ¿sí? Pero bueno, bien. No se preocupen demasiado. Lo que sí les voy a pedir ahora, y que lo hagamos ahora, un ejercicio en el cual tienen que utilizar el verbo être, que les pedí que se lo aprendieran la clase pasada. Les dije que iba a ser una de las únicas cosas que hay que aprender de memoria. Si no se lo aprendieron, ábranse otra pestaña del campus, ¿sí? Pongan campus virtual.
Entren al ¿Qué curso. significa ser y estar? El que significa ser y estar. Es fundamental saberlo. Fundamental que lo sepan de memoria porque así van a estar cómodos rápido, digamos, ¿sí? En este ejercicio vamos a combinar un poco el verbo ser y estar, los adjetivos de nacionalidad en femenino, masculino, plural y la negación. Así que está acá al final de la página. Este ejercicio no va a ir en el calificador, no lo van a encontrar porque es un foro, pero bueno, yo voy a estar viendo qué es lo que escriben. Y está armado así, fíjense. Yo hice una serie de preguntas. Bueno, me quedaron después alguien ya contestó. Andrés Ignacio, ¿estás? Sí, ahí estoy. ¿Andrés? Sí, No te veo, Andrés. ahí. Andrés, ahí. perdón. No sabía que eras Andrés Ignacio vos. ¿Y ya lo hiciste? Sí. Bueno, qué apurados, chicos. Bueno, ahí vamos. Me encanta que tengan ganas de aprender así rápido. Bueno, entonces hacen así. Pregunta 1. Vamos, acá. No quiero mostrar lo que escribió Andrés. ¿Cómo hacemos? Entonces ponen. No quiero mostrar su respuesta. Se fijan en la conjugación del verbo être, si es necesario abren otra pestaña. Se fijan en esta pestaña de los adjetivos de nacionalidad y ponen responder. ¿Sí? Como hizo Andrés. ¿Entienden? ¿O no? Sí. Bueno, nos tomamos unos minutitos para hacer, aunque sea las primeras. ¿Les parece? Ustedes normalmente... Profe, es con el verbo ser estar en la nacionalidad y que más en la negación. Y la negación en algunos va a Sí, ser, sí. qué sé yo, soy sueca, no sueca porque no lo vimos, pero no todos son con negación. Está. Bueno. Es para que Gracias. practiquen el verbo ser y estar, para ver si se entendió el tema. Y acuérdense para hacerlo, cuando lo hagan, que ustedes no van a poder ver las respuestas de los compañeros, si está funcionando bien el foro, hasta que ustedes no hayan puesto su propia respuesta. Es un tipo de foro que se llama de preguntas y de respuestas. Si está funcionando bien la dinámica de Moodle, uno puede ver las respuestas de los compañeros recién una vez que uno escribió una respuesta. ¿Se entiende? Profe, Sí. una duda. ¿Hay que responder en primera persona o hay que transcribir lo que dice en el foro? ¿Cómo responder? La primera es yo soy alemana o yo no soy alemana. A ver. La pregunta 1. A eso me refiero. La pregunta Lo 1 ponemos en es femenino o en yo no masculino. soy alemana. Intentar escribir eso en francés. ¿Sí? Bueno, Sin miedo. Prefiero que se equivoquen 50 veces y no que no lo hagan. ¿Sí? Es necesario hacer las actividades para ser regulares en este curso, chicos, porque si no hacen, no van a aprender nada. ¿Sí? Yo ahora voy a apagar cámara un ratito, pero estoy acá para todas sus dudas. ¿Sí? Nos tomamos unos minutos para hacerlo. Si se hace largo, bueno, después lo completarán en casa. Y vemos los resultados y charlamos entre todos de cuál es la respuesta correcta. ¿Les parece?
Y tengan en cuenta esto que les había dicho, que las palabras que terminan en E son iguales en masculino y en femenino, y las que terminan en S son iguales en singular y plural. Bueno, nos vemos en, a ver, son las y 37, no sé, a las -10, ¿les parece suficiente tiempo? Sí. Sí. Ok, ok. Bueno, estoy acá de todas maneras para las preguntas. No preguntes más, yo voy al baño. ¿Qué? Si alguien tiene dificultades, por favor, de cualquier tipo, si no saben cómo tienen que responder, Profe, ¿hay que hacer todas las preguntas? si pueden, si pueden. Yo quiero que empecemos a ver las primeras juntos, ¿sí? Si no, lo van haciendo, lo terminan después como tarea, ¿sí? Las que puedan hasta las -10. Constanza, Dale, profe, gracias. para poder hacer el ejercicio tenés que conocer la conjugación del verbo être, que es el verbo ser y estar, que lo vimos en la primera clase, ¿sí? Ponete a ver la primera clase, cuando la hayas visto, haces esta, ¿sí? Yo ya especifiqué en el programa de que si por casualidad faltaron alguna clase, dado que es obligatorio hacer los ejercicios, tienen hasta 15 días después para hacerlos, ¿sí? Cuanto antes lo hagan, mejor, porque 15 días ya después tienen un atraso de 2 clases y se les complica. Y Constanza, cuando veas la clase y estés haciendo el ejercicio, cualquier dificultad, escribíla o en el foro o en el WhatsApp. De preferencia en el foro, porque así tu pregunta, cuando surge una pregunta, no es nunca o casi nunca es particular. Lo que le pasa a uno le pasa a otros. Así que lo que yo te pueda responder seguramente le va a servir a varios compañeros. Es mejor que preguntes en el foro.
de preguntas, que está también abajo de todo en la clase. Pero si no, si te sentís más cómoda y también para que ustedes se puedan ayudar entre ustedes, también podés preguntar en el WhatsApp, ¿sí? Me llama la atención que hayan estado tan calladitos en WhatsApp porque los años anteriores el WhatsApp explotaba, pero bueno, eso lo ven ustedes. En caso de que te sientas más cómoda preguntando en WhatsApp, Jimena, que es la ayudante alumna, te va a ayudar ahí, ¿sí? Pero bueno, es preferible que pregunten en el foro. Bueno, profe, gracias. No, por favor.
Bueno, chicos, la idea que no es apurarlos, sino que podamos ver los resultados entre todos de algunas respuestas. Por lo que estoy viendo, muy pocos de los 30 y pico que estamos acá se animaron. Repito, esto no va con nota y yo no voy a hacer ninguna apreciación sobre su desempeño con esto. Es simplemente para que ejercitemos, hagan, y si se equivocan mejor, porque los errores, no mejor si se equivocan, pero quiero decir que los errores nos sirven para aprender. Vamos a ver qué pasó con la pregunta 1. ¿Están ahí todos? Sí, sí. Sí, profe. Vamos a ver. La primera era yo no soy alemana, es decir que tenían una negación con el ne y el pa. Y había que ver cómo se escribía alemana. Andrés, je ne suis pas allemand. Está perfecta la parte de la negación. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué quiere decir tu frase en realidad? A ver. Yo soy alemán. Yo no soy alemán. Es decir que acá vos podés editar y le agregás una E. ¿Me entendés? Para que esta palabra alemán se transforme en alemana. Allemande. ¿Sí? A ver acá cómo escribió Estefanía, por ejemplo. ¿Sí? Con la E final. Y acá, Lorna, ¿por qué pusiste un apóstrofe? ¿Tenés idea o simplemente porque te sonó así? A ver si está Lorna. Ay, no tenés micrófono. Escribime si hay algún motivo o porque te sonó así nomás. Vamos a esperar a ver que nos responda Lorna y después seguimos viendo. O volvemos a ella en un ratito. Acá el apóstrofe se utiliza únicamente cuando la palabra siguiente empieza con una vocal o una H muda. ¿Sí? En realidad la respuesta correcta es je ne suis pas allemande, como escribieron muchos. ¿Están viendo acá? Bueno, acá también, María Candela, pusiste yo no soy alemán en vez de alemana. Acá se hizo lío con Paola. Es yo no, Paola. Después el verbo yo no soy allemand. ¿Sí? Es je ne suis pas allemande. Bárbaro. ¿Se dan cuenta, chicos, o no? Profe, ¿cómo dijo en Paola? A ver, vuelvo a Paola. En Paola se hizo lío, porque yo, como escribió acá abajo Lucía, yo no soy, je ne suis pas allemande. Se te invirtieron los términos, Paola, nada más. ¿Sí? Ah, bien. Pero todo bien, ¿ah? Yo valoro que se animen a escribir en francés segunda clase, ¿ah? Los estoy desafiando un poquito. Profe, Sí. en alemán se escribe con mayúscula No. los nombres, ¿no? Los adjetivos de nacionalidad no en minúscula, igual que en castellano. ¿Sí?
Ah, bien. Es como si dijeras yo no soy alegre o yo no soy tonta o lo que sea, ¿sí? Es un adjetivo. Acá, Rocío, te confundiste. El me es exactamente el mismo me que en castellano. ¿Sí? Acá sería yo. Claro, pasa que el autocorrector del teléfono me lo cambió. Sí, no, ok, no hay drama. Yo le señalo nada más. Acá, María, escribiste yo soy alemán. Marianela, yo no alemando sería un verbo. ¿Ah? El ne y el pa van alrededor del verbo, de la acción. Bueno, no voy a corregir uno por uno, simplemente quiero saber que si se dan cuenta de que esta es la respuesta correcta. ¿Sí? No hay Entonces sería persona, el ne con apóstrofe si lleva una H muda o una vocal, sino ne, más el verbo, más el pas y el resto de la oración. Exacto, es así. Sujeto. Vamos a empezar a usar siglas acá, ¿sí? Sujeto más el ne más la acción, el verbo más el pa más algo que puede estar o no estar. ¿Sí? Perfecto. Tienen el ne y el pa que encuadran la acción. De todas maneras, quédense tranquilos que la clase que viene rebobinamos todo esto de esta clase porque nos falta ver cosas y lo de la primera. Vamos a la 2. La 2. Esta era con trampa. Ellos son chinos. Andrés respondió, ils sont chinois. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? No hay negación. No, porque la frase es ellos son chinos. Yo le escribí así también, profe. Bien. ¿Alguien que no es... Al ser plural, profe, ahí no sería chinois, aus, algo así. Es que en realidad la respuesta de Andrés está muy bien, porque dijimos que la palabra chino y chinos es la misma palabra chinois porque termina en S. ¿Se entiende? Si yo te digo un chino, te voy a decir un chinois. Y si yo te digo los chinos, va a ser les chinois. ¿Se entiende? Es la misma palabra porque las palabras se pluraliza con S, pero si la palabra en sí ya termina con S, es la misma. ¿Sí? Yo sé que es difícil porque les explico rápido, les hago hacer las cosas rápido, pero bueno, es para que podamos arrancar. Por eso, acá el neu a Ana Paula no, es sin U, ¿ah? Ojo con los correctores de los celulares. Y son chinois, perfecto. Vamos a la otra. Que esta que era con trampa, la de los chinos, la mayoría lo hizo perfecto. Esta era la 2, perdón, vamos a la 3. La 3, usted no es ruso, también con trampa. A ver qué escribió Andrés. ¿Qué opinan de la respuesta de Andrés? Yo usé el bu en vez del tú porque era usted. Bien. Efectivamente, usted es vous. Usted
y ustedes significa el vous. Pero esta frase, tu n'es pas russe, es correcta, solo que quiere decir tú no eres ruso. ¿Sí? Ay, otro con tú. Esta es la respuesta correcta. Vous n'êtes pas russe. Acá con apóstrofe porque el verbo empieza con la vocal E. Bien. Acá María Candela, te faltó el verbo. El verbo ser y estar. ¿Sí? Más allá que una cosa es tú y otra vous, una cosa es tú y otra cosa usted. Acá faltó el verbo. Ojo, ojo, ojo. En estas primeras clases les voy a hacer escribir en francés, chicos, para que practiquen y entiendan. No se preocupen porque no va a ser la norma ponerse a escribir en francés para nada. Lo que ustedes sí van a tener que hacer es empezar a entender los textos en francés. Esta también es correcta, pero es tú. Acá está bien. Rocío, no es el acentito que corresponde, pero bueno, en algunos teclados es muy difícil lograrlo. Paula, acá tendrías que haber apostrofado, ¿me entendés? A ver si yo puedo escribir en tu respuesta, no. ¿Sí? Es decir, no podés tener dos E juntas. Esta E la tendrías que sacar y ponerle el acentito de apóstrofe. Oh, profe, ahí donde dice editar, puede editarlo si quiere. Bueno, pero eso, edítenlo ustedes, ¿sí? De todas maneras, esto es una prueba para ver qué pasa. Acá, bueno, también apóstrofe, el acentito. Yo no me importa demasiado que los utilicen o no, simplemente. Acá, tú eres no russe pas. Ojo, volvemos. Es sujeto, luego el ne, el verbo y el pas. Esto que les había mostrado, ¿sí? Sujeto más ne más verbo y el pas. Bueno, a ver, vamos a ver la 4. Nosotros somos argentinos. Nous sommes argentins. ¿Qué les parece? A ver qué escribieron los otros. Acá Ana Paula, seguramente por mi culpa porque los apuro, me pusiste perfecto. Nosotros no somos argentinos. ¿Sí? En vez de nosotros somos argentinos. Disculpen por haberlos apurado. Si quieren, porque se pasa el tiempo de editar, que es media hora nomás, creo que da el Moodle para editar, pueden escribir otras respuestas, ¿sí? Acá, Andrea, se te hizo un lío con el heure, porque argentin, argentinos, con la S está correcto. Y acá sería argentinadores. ¿Me entendés? Que no existe esa palabra, profe. pero sería que se te mezclaran las cosas. Acá Lucía escribió: nosotras somos argentinas. El nu es el mismo para nosotras y nosotros, pero como está la E, es decir, que feminizaste, como acá dice argentinas, deducimos que este es un nosotras. Bien. Después ustedes o editan o escriben otra respuesta si quieren.
Vamos a ver las 5 y ya no vemos más, las 6 la hacen solo. Tú no eres portugués. Tu n'es pas portugais, tu n'es pas portugais, tu n'es pas portugais. Perfecto. Acá Estefanía, el apóstrofe por el tema de que no se pueden juntar las dos vocales con las palabritas estas cortas, ¿sí? Como yo, me, ne, le. Lo mismo, María. Bien. Bueno, felicitaciones a todos porque la verdad que arrancan rápido, ¿sí? Vamos a seguir viendo otras cosas. Lo que no les mostré acá en clase que tienen, sí, a ver dónde está lo de la S, ¿dónde está lo de la negación? Acá, si hacen clic en estructura de la negación, ¿están viendo mi pantalla? ¿Estoy mostrando? Sí. Un mapita que capaz les ayude a mapa mental. Se ve que me lo han borrado porque hace mucho tiempo que no tiene. A ver si hago así, si se ve. Acá está. La negación en francés. Sujeto con el ne más el verbo más el pas. Y con algunos ejemplos. Tú estudias, tu étudies, tu n'étudies pas, tú no estudias. Acaba el apóstrofe una vez más porque la palabra siguiente empieza con vocal. Nous parlons, nosotros hablamos. Nous ne parlons pas, nosotros no hablamos. Y un último ejemplo, ella trabaja. Ella no trabaja, es elle ne travaille pas. Bien. De todas maneras, no se hagan drama que todo esto, ni bien empecemos a leer, lo van a incorporar enseguida. Lo que sí pido, hagan todos los ejercicios, sobre todo los que no estuvieron en la primera clase. Vean la primera clase para no retrasarse. Bueno, ¿quieren que veamos un poquito de fonética? Muy poquito. Están todos muy callados. Bueno, espero que estén ahí. Vamos a ver un poquitito de fonética. En realidad lo que vamos a ver es en relación a la lectocomprensión, ¿sí? Porque hay palabras que pueden parecer muy raras en francés, pero cuando sabemos cómo se pronuncia, vemos ahí la similitud con el castellano. Por eso vamos a ver solo lo que es importante incorporar para poder entender los textos escritos. Y tampoco les voy a dar el alfabeto fonético. Yo sé que hay gente acá del profesorado de lengua inglesa que lo maneja, pero para la mayoría sería un aprendizaje más a incorporar, ¿sí? Así que vamos a tratar de ver los sonidos como son directamente, sin necesidad de aprenderse un alfabeto fonético. Vamos primero con las vocales. Las únicas que difieren del castellano son la E y la U. La E, ¿por qué? Hay dos formas de pronunciar la E. En realidad son tres a nivel fonético, pero como dos de ellas son casi iguales a la E castellana, vamos a hacer de cuenta que son dos. Tenemos una E que es como más grave, como cuando decimos je,
te, le. Y otra que es similar a la del castellano, como en la palabra teléfono. ¿Sí? Acá la E final no se pronuncia. Y la U es como más aguda, como en tu, rue. La palabra rue es una de las más difíciles de pronunciar en francés. A ver, intenten decir tu, rue. Los escucho. Bien. Y rue. 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 Qué difícil. Es re difícil, es re difícil. Es la palabra más difícil de pronunciar cuando uno empieza a aprender francés. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora bien, el problema que se nos presenta, que por eso quiero que hagamos un poquito de fonética, porque bueno, más allá de esta cuestión de que hay algunas E que son como graves, como el je y todo eso, y que la U es U, es que hay grupos de vocales que se pronuncian de la siguiente manera. La A con la U juntas se pronuncia como una O. Como por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo que lo utilizamos todos los días, que es la palabra restaurant. ¿Cómo dicen ustedes restaurant en castellano? ¿Restaurant o restaurant? Restaurante. Por eso, es decir, que están pronunciando de hecho la AU como una O, como hacen los franceses, ¿sí? También la EAU, que de hecho esto significa agua, se pronuncia como una O. La palabra agua en francés es O. Como ven, es complicado esto de tener varias vocales que tienen un solo sonido y que es diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, así como la U sola en tu o en rue es U, cuando tenemos la O con la U, ahí sí se pronuncia como la U castellana, como en la palabra cou, que significa cuello. Luego, Profe, ¿podría pronunciar de nuevo cómo se dice agua? O. Fíjate, la EAU es O. Ah, claro, claro. ¿Sí? Ah, y la AU también es O. No se preocupen que esto yo se los voy a estar machacando cada vez que veamos algún texto que tenga sonido o canción, ¿eh? Luego tenemos que la OI, yo les pongo aproximadamente, suena como UA, como la palabra toilette, que es baño, toi, que es otra forma de decir tú, que vamos a ver hoy, vamos a empezar a ver eso. Y finalmente tenemos la A con la I, que se pronuncia E, como en la palabra lait, que es leche, français, francés. ¿Ven? Esto suena como una E, français, lait. ¿Sí? Esto no se lo pueden aprender así nomás. Esto simplemente para que recurran a este mini resumen cuando les suene raro algo, ¿eh? Lo vamos a ir incorporando de a poco justamente con videos. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Estos grupos de vocales nos pueden ayudar a entender, si sabemos más o menos cómo se pronuncian, mejor en nuestras lecturas.
Vamos con las consonantes ahora. Hay algunas diferencias en la pronunciación de las consonantes. No para todas, pero sí en algunos casos. ¿Sí? A ver, ¿dónde están las consonantes? Que se las muestro acá. Este también es un videíto que les puede ayudar, grabado en el 2020, así que imagínense, era para cuando no teníamos Meet y había que dar clase. Variaciones. La T con la I suena como sí. Por ejemplo, en la palabra internacional, nosotros pronunciaríamos internacional. No, si está la T con la I va a ser sí. Internacional. Después está la C con la cedilla que vimos en la primera clase. Un ejemplo es François, Francisco. Esta cedilla hace, que lo vimos, que la C antes de la O, la A o la U mantenga sonoridad de C, porque si no estuviera la cedilla sería François en vez de François. La PH es como en inglés, como una F. Teléfono. Luego tenemos la G con la N, que suena como nuestra ñ en español. De hecho, en el alfabeto francés no existe la ñ. Acá me sale un cartel de ya no estás presentando. Noelia Soledad Romero está presentando. Noelia, ¿estás ahí? Hola, sí, no, que se me borró de la pantalla que usted está mostrando. ¿Me la puede mostrar? A ver. A tu pantalla sigue siendo visible para los demás. Haz clic para reanudar o cancelar tu presentación. Reanudar presentación. Ahí va. Avísenme cuando dejan de ver. Bueno, entonces estábamos con que la TI es sí, como en internacional. La C hace que con la cedilla, la patita de acá abajo, hace que la C delante de la O, la A o la U, en vez de ser K o Q, suene como C, François. Ahí hay algún micrófono abierto que está haciendo interferencia. Luego la PH suena como la F en inglés. Teléfono. La G con la N cumple la función de la ñ nuestra, que no existe en el alfabeto francés, como en la palabra español. Es como si fuera una ñ, español. Y finalmente la R es más fuerte, como gros o rose, otra palabra difícil para pronunciar como rue. ¿Sí? Es como una gros. A ver, intenten la rose. Los escucho. Rose. Bien, van bien. Bueno, ahora les voy a explicar esta historia que surgió en la clase pasada, de qué pasa cuando se pronuncian las S finales y cuando no se pronuncian. A ver, acá les escribí. En francés ocurre algo con la S similar a lo que pasa con la R en castellano. Ustedes saben que si la R está al principio de una palabra, suena fuerte, como en rosa. ¿Sí? Ahora bien, si está al medio, se suaviza, como en pero. No es perro, sino pero. Está al medio de esa R. Y cuando es doble, vuelve a sonar fuerte, como en perro.
¿Sí? Eso es lo que sucede en castellano con la R. Bueno, en francés pasa algo parecido con la S. Si está al principio de la palabra es S, como en sel, sal. Cuando está al medio pasa a sonar como un zumbido. Ahí después escuchen el video, como en poison, que significa veneno. Ahí no suena más como S, sino como Z, poison. Hay un perfume famoso que se llama Poison, que no me acuerdo de qué marca es. De todas maneras no vamos a andar pasando chivos de marca acá. Y cuando está al medio, pero doble, vuelve a sonar como S, como en poisson, pescado. ¿Sí? Retomo. Al principio, sel, sal. Cuando va al medio, cambia la sonoridad y ahí es como si fueran poisson. Y pasamos a la palabra pescado, poisson. Es decir, que para que se mantenga la sonoridad, ¿sí? Y acá es veneno. Para que se mantenga la sonoridad, tiene que haber dos S. ¿Cómo pasa en castellano? La R, si está al principio de una palabra, es R. Roto, rosa, rojo. Si está al medio, cambia, como en pero. Pero si se ponen dos R, en este caso dos S, ahí sí sigue siendo R, como en perro. ¿Están mareados con todo lo que les cuento? Vayan diciéndome, por favor. A ver, profe, ¿podés pronunciar veneno y pescado? Bien, veneno, poison, poison. Y pescado es poisson, sonido de S, poisson. ¿Sí? ¿Va? Ahí está, gracias. Bueno, toda esta introducción, ¿por qué? Primero porque van a escuchar z a menudo cuando están escuchando cosas de audio. Y segundo, que me preguntaban en qué casos se pronuncia la S final y en qué casos no. A ver, vamos a ver con ellos. A ellos. Si decimos, ellos hablan, acá no se pronuncia la S final. Il parle. Pero si decimos, ellos aman, sí se va a pronunciar. Escuchen. Ils aiment, con un sonido de Z. ¿Por qué? Ay, se me va todo. Porque es como si fuera una sola palabra, con una sola S al medio, a nivel fonético, ¿no? Como si fuera la S sola de poisson. Entonces, si tienen una vocal después, se pronuncia la S final. Toda esta vuelta con el pescado, el veneno y todo esto es para que entiendan que si la palabra siguiente no empieza por vocal, la S esa no se pronuncia. Acá es il parle. Ahora, si la palabra siguiente empieza por vocal, van a escuchar ese Z. Ils aiment. Otro ejemplo. Nosotros estudiamos. Nous étudions.
Pero si decimos nosotros pensamos, nous pensons. Acá no escuchan la S. Nous pensons. Y acá, como la palabra siguiente empieza con vocal, van a escuchar ese Z. Nous étudions. Ese Z se llama la ligación, la liaison. A ver, un segundito que cierro la puerta, que tengo el perrito que se agitó. Preguntas, chicos. Hoy se han quedado mudos. Yo dentro de todo voy entendiendo bien, está divertido. Bueno, esto no es para que lo aprendan, sino para que entiendan por qué en algunos casos van a escuchar la S final y en otros no. ¿Sí? Pero bueno, son cosas que hay que ir aclarando desde el principio. Acá tienen ejemplos de esta ligación, la liaison. ¿Sí? Acá tenés una palabra que termina en S y la siguiente que empieza con vocal. Nous aimons la pizza. Se escucha el Z. Nous aimons la pizza. Nos gusta la pizza. O usted o ustedes están en Córdoba. Vous êtes à Córdoba. Vous êtes à Córdoba. Y finalmente, ellos adoran la música. Ils adorent la musique. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Por qué en caso de vous êtes, por más que haya una S al final del verbo être, no se pronuncia cuando hay una vocal después? Ay, no sé responderte. No sé responderte. La verdad, tenés razón, pero calculo que es por normas de uso, para que no haya tanto zup, zup, zup en el medio de la frase. Ah. ¿Me entendés? Ya voy a investigar, así te respondo para la próxima clase. ¿Ok? Bueno. Es algo que nunca me cuestione. Bien la pregunta. Bueno, acá hay otro videíto también del 2020, que si después lo quieren mirar. Vamos a pasar a otro tema. O a ver si hay más preguntas, díganme, chicos. Esto es para que ustedes lo vayan viendo, no se preocupen. Sí, preocúpense por aprenderse la conjugación del verbo ser y estar. Bueno, cuando empezamos la clase pasada, que les di los pronombres personales, yo, tú, él, ella, etc., me faltó explicarles una cosita, que es la siguiente. Los que saben algo de inglés lo van a entender fácilmente. Cuando decimos, por ejemplo, tu étudies, yo se los traduje como tú estudias, para que entiendan, ¿sí? Pero en realidad significa solamente estudias, ¿sí? Por ejemplo, en inglés, si dicen I am Argentinian, no están diciendo yo soy argentino, sino simplemente soy argentino. Si quieren decir yo soy argentino, es me, I am, ¿sí? Es algo similar en francés. Si queremos decir tú estudias, de verdad, y no solamente estudias, porque como les digo, tu étudies es simplemente estudias, tenemos que emplear otro tipo de pronombres, que se llaman los pronombres tónicos. ¿Sí? Para yo, el que le corresponde es moi. Ahí tienen el OI, la O con la I que suena como OA. Para tú es toi, que significa tú. Para él y ella es
lui y él. En el caso de ella es exactamente igual. Para nosotros y nosotras también es exactamente igual. Para usted o ustedes también es exactamente igual. Y acá, ellos es diferente, es eux. Entonces, a ver, retomemos. Si digo, je suis argentina, estoy diciendo simplemente soy argentina. Todo esto, je suis, significa soy o estoy, ¿sí? En otra frase, no argentina. Ahora, si quiero decir yo soy argentina, es decir, aclarar que yo porque otro es, no sé, chileno o lo que sea, voy a decir moi, je suis argentina. Y ahí sí estoy diciendo yo soy argentina. O, a ver, discúlpenme que veo el chat, no sea cosa que se haya quedado gente sin poder entrar. Chat del taller. Bien, sí, acá preguntaron si las clases se graban. No se confíen en que todas las clases se graban, porque la otra vez a mí me dio como rota y al día siguiente, por no sé qué magia, el video corría y lo pude subir, ¿sí? No doy garantía. Espero que vaya todo bien con el programa de grabación que estoy usando, el OBS, pero no hay garantía. Esperemos que sí, porque la idea es que puedan volver a ver las clases o si faltan no quedar perdidos. Seguimos con este tema de los pronombres tónicos. Si decimos tu parles español, no estamos diciendo tú hablas español, sino simplemente hablas español. Si queremos decir tú hablas español, vamos a decir toi tu parles español. Y ahí sí va a ser, tú hablas español. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí. Son unos Sí. nuevos Sí, pronombres. Son unos nuevos pronombres. Bueno, miren, ahora, bueno, acá tienen ejemplos. Tú estudias, toi tu étudies, etcétera, ¿sí? Y con la explicación con la comparación con el inglés. Ahora, ¿en qué casos vamos a verlos? Estos pronombres, ¿cuándo nos vamos a encontrar con ellos? Tenemos tres casos. Uno, como en el caso anterior, ¿sí? Es lo que los franceses llaman para insistir. Porque podemos decir soy argentina, o bien yo soy argentina. Je suis argentine, soy argentina. Moi, je suis argentine, yo soy argentina. ¿Sí? Por eso se llama como para insistir o aclarar. Y después de estos términos, que son muy importantes y ya los vamos a ir pasando al vocabulario esencial, me gustaría que a partir de la próxima clase ya lo vayamos armando, que dijimos en la primera clase que el vocabulario esencial son toda una serie de términos, no muchos, pocos, pero que los vamos a encontrar a cada rato, así que estaría bueno hacer un Word colaborativo en el cual los vamos a ir insertando. ¿Qué es este c'est ou ce sont? Tenemos c'est significa es.
Y ce sont significa son. Este C apóstrofe en realidad es una C con una E como esto, solo que está apostrofado, ¿sí? Por el tema de que luego sigue una vocal. ¿Por qué no se utiliza solamente el est o solamente el son? Porque en francés nunca van a haber utilizado un verbo sin un determinante previo, ¿sí? Este es un determinante neutro que después más adelante vamos a ver que sirve para otras cosas. Pero estas dos palabritas, grábenselas, ya se las voy a poner en rojo para que la pongamos en el vocabulario esencial, ¿sí? Salvo cuando veamos rápidamente el tiempo verbal, el imperativo, que ahí no van a tener un determinante delante del verbo, siempre hay un determinante. Y este C, como les decía, es un determinante impersonal. Hay dos determinantes impersonales, que se utilizan, que son el se y a veces el il de él puede ser utilizado como un determinante impersonal. Lo que quiero que les quede claro de esto es que nunca van a tener un verbo solo, ¿sí? Yo digo determinante porque no siempre es un sujeto, acá es un caso de un determinante impersonal. Entonces, como ejemplo, un diálogo medio tonto. El aló, que es el hola telefónico de los franceses, ¿sí? Sería hola. C'est toi es tú, acá pongo eres tú para que se entienda. Oui, c'est moi. Sí, soy yo. ¿Sí? Ese es, entonces, el primer caso sería para insistir. El segundo caso en que los van a ver es después de la palabrita c'est ou ce sont. Ya les reedito la clase y les pongo todo esto en negrita. ¿Sí? Y el tercer caso en que las pueden ver es después de las preposiciones. Yo no sé si ustedes se acuerdan, seguramente en la escuela primaria les hicieron aprender las preposiciones de memoria, que son a, ante, contra, bajo, etcétera. ¿Sí? Para. A ver, por ejemplo, si yo quiero decir el para, se dice pour en francés. Para ti, voy a decir pour toi. ¿Sí? Si yo quiero decir a mí, me habla a mí, por ejemplo, voy a decir a moi. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque para y a son preposiciones. En esos casos los van a ver. Ya les sigo explicando. Acá hay un link sobre pronombres tónicos para que ustedes puedan ver y ver las pronunciaciones. Pero me interesa más que hagamos lo que falta juntos. Esto yo se los dejo. Está escrito en francés, evidentemente. Les pronoms toniques. Sí, lo tienen con el alfabeto fonético. Tienen una grabación, etcétera. Todo lo que ustedes encuentren en ese link que quieran preguntar, lo escriben en el foro. Y esto yo se los dejé como tarea, pero no quiero que sea tarea, quiero que lo hagamos ahora. Acá hay una canción que se llama Toi plus moi. El plus significa lo mismo que en inglés más. Entonces sería tú más yo. La vamos a ver primero en castellano para que sepan de qué se trata la letra, porque es todo vocabulario completamente desconocido.
y después les voy a mostrar la tareita. Lo que pasa es que tenemos más cosas para ver un poquito más. ¿Les parece que la veamos primero en castellano? Sí. Los dejo un segundito. Bueno. La tienen acá con la letra en francés para que ustedes la puedan ver. Pero quiero que entremos a ver un pequeño ejercicio que es de TV5 para que vean cómo funciona, ¿sí? Para que ustedes lo puedan hacer después, terminar solos en su casa. Acá está la canción, este es el link, y tienen una primera parte que dice regarder. Regarder es un verbo también regular del primer grupo que significa mirar, ¿sí? Entonces lo primero que tendrían que hacer es mirar. ¿Qué pronombres tónicos reconocieron? Espérense. ¿Qué pronombres tónicos reconocieron cuando escucharon la canción? ¿Algunos reconocieron? El moi y el toi. El moi, el toi. Nos vamos a saltar esta parte, vamos a ir al segundo ejercicio. A ver. La parte de mirar les va a decir de qué se trata. Vamos a ver acá. Pronombres tónicos.
Tenemos otros. Vamos a verla directamente sin subtítulos. Ahí hay un micrófono que se acopla. Fíjense que acá tienen unas fotos. Fíjense que tienen unas fotos. Acá tienen toi, tú, moi, yo, lui, él, ella, que es ella. Después tienen el vous, que puede ser usted o ustedes. Entonces, vamos a ver las fotos, no para verla de vuelta, ¿sí? Porque si no, no vamos a llegar a hacer el otro ejercicio. ¿Ven bien esta foto? Acá dice, glisse, alguien tiene un micrófono abierto que está acoplando. Noelia Soledad Romero, me parece que es el tuyo. Ay, sí, disculpe, No pasa nada, apaga el micro un ratito y después cuando quieras hablar yo apago el mío y no nos acoplamos. Acá, no sé si ven bien, díganme si ven bien. Dice glisse, esto es un imperativo, es un verbo, el verbo glisse es deslizar, también es regular del primer grupo, pero como está en imperativo justamente no tienen un sujeto, un determinante antes. Glissez votre réponse ici. Deslice su respuesta aquí. La palabrita ici también es muy importante. La palabrita ici y la palabrita là, ya las vamos a ver. De ahí salen las famosas palabras que todo el mundo conoce, el voilà y el voici, que son intraducibles, la verdad. Es algo como hete aquí, o acá está, o allá está. La primera, que dice toi. ¿Cuál imagen de estas sería tú? La cuarta. Muy La bien. cuarta. Vamos a ponerlo. Moi. La primera. Bien. Lui, ¿se acuerdan qué es lui? Siempre tengan abiertas dos pestañas del campus, chicos. Sería la segunda. Él. Perfecto. Lui. Ella, él. Él. Ahí vamos. La chica, la. Perfecto. Y la pareja. Ustedes, la pareja. A ver, vamos a validar y vamos a ver si está bien. Bravo, nos dicen. Sí. Y bueno, hay otros ejercicios más. Pero bueno, los dejo que los vayan haciendo solos, ¿sí? Porque quiero que veamos otro. Acuérdense, termínenlo, porque, a ver, aunque no se entienda todo, acá siempre tienen la transcripción, acá van a tener el texto de la canción, ¿sí? Se puede utilizar un traductor, ¿sí? Yo ya les voy a enseñar a cómo hacer que los traductores les rindan más y poder reconocer los errores que les tiran los traductores. Pero bueno, sería una estupidez en el mundo actual no utilizarlos, ¿sí? Y también tiene una parte de ayuda de ejercicio, que no se me está abriendo, que son los pronombres tónicos, pronombre sujeto yo, pronombre tónico moi. Entonces, yo me llamo Nicole, moi je m'appelle Nicole. Moi, je m'appelle Nicole. ¿Sí? A ver. Toi, Lucas, tu aimes le chocolat. ¿Qué puede significar? Toi, Lucas, tu aimes le chocolat. Tu aimes le chocolat. Lucas ama el chocolate. No. Bien, A sí. ti, Lucas, te gusta el chocolate. Bien, perfecto. Sí, aimer puede ser amar o gustar de algo.
Vamos a ver otra. Lui, il habite à Paris. El verbo habiter lo vimos en la primera clase y significa vivir en sentido habitacional. Entonces, lui sería acá. Él vive en París. Esta palabrita a también la vamos a tomar muy en cuenta, es fundamental, ¿sí? Significa a o en, según las circunstancias. En este caso significa en. Lui, il habite à Paris. Bueno, y vamos a dejar esto por el momento porque quiero que veamos otro que es más complicado para verlos que lo vean solos el otro. A ver. Acá, foro tarea. Pero no es tarea, ¿eh? La tarea es simplemente que la hagan ustedes, no aparece en el calificador, pero es para que... Bueno, esta es una presentación de unas familias, unos vecinos. Se llama Moi je suis. Yo soy. Y vamos a escuchar en primer lugar. Lo que me interesa que veamos juntos es la transcripción para ver si después ustedes, mediante diccionario o mediante traductores, pueden ir haciendo los ejercicios como les salga, chicos, porque es muy difícil sin tener ningún vocabulario hacerlo, pero así también se va adquiriendo vocabulario y van aprovechando todos los recursos de este sitio que es fantástico. Yo se las voy a leer y después la vamos a ver juntos, a ver si van entendiendo a la escucha. Le livreur de pizza. El livreur es el cadete, el que livre, el que entrega. Acá tienen la partícula heure. El verbo livrer es entregar, ¿sí? Entonces, el entregador sería el cadete de pizza, que dice bonsoir, monsieur. Eso no lo hemos visto. Bonsoir es buenas tardes. Laurent Bonhomie dice oui, sí. Le livreur de pizza, el cadete, dice monsieur Le Talec. Monsieur tampoco lo hemos visto. Señor El Talec. Otro personaje de la familia Le Talec dice et les pizzas, y las pizzas, j'ai faim, tengo hambre. ¿Sí? Yo se los traduzco esta vez para que ustedes se vayan entendiendo. Y acá dice je ne suis pas Simon Le Talec. A ver, ahí díganme ustedes qué significa je ne suis pas Simon Le Talec. No soy Simón Le Talec. Parfait, perfecto, muy bien. Y acá dice c'est moi. Es yo o soy yo. Pardon, que significa disculpe. Je suis Simon Le Talec, soy Simon Le Talec. Je suis votre nouveau voisin. Yo soy vuestro sería o su nuevo vecino. Acá moi je m'appelle Laurent Bonhomie. Yo me llamo Laurent Bonhomie. Enchanté, encantado. Mes enfants, mis hijos. Lui, él. C'est Hugo, es Hugo. Et elle, c'est Louise. Y ella es Luisa. Ahí aparece Luisa, dice cucú. Cucú es una expresión para decir hola cuando uno aparece así de pronto. Dice cucú, tipo pajarito. Bueno, acá presenta Nathalie, la chica, Juliette.
Mon fils, mi hijo, él tiene 20 años, il a 20 ans. Buenos días, je m'appelle Françoise, yo me llamo Francisca, es muy común el nombre Francisca en Francia. Je suis mariée, yo estoy, en este caso el verbo être con el sentido de estar casada avec Simon. La palabrita avec también la vamos a ir registrando y pasando al vocabulario esencial porque la van a ver muy a menudo, significa con. Luego Luis Le Tallec dice salut, salut es hola, es un hola y un chau informal, se dice salut. Moi, c'est Luis Le Tallec. Yo soy, dicen ellos, Luis Le Tallec. Después pregunta, tu es à la fac, estás en la facultad. Otra cosa que vamos a ver muy a menudo es que los franceses abrevian todas las palabras posibles de abreviar. Es muy raro que alguien diga faculté, facultad. ¿Sí? En una charla siempre van a decir fac en vez de faculté. Je suis étudiant en socio. ¿Abreviatura de qué puede ser socio? Sociología. Bien, sociologie, perfecto. Et toi, y tú. Y este dice, je suis ingénieur à la SNCF. Y yo soy ingeniero, la SNCF es la Compañía Nacional de Trenes de Francia. Je suis architecte, soy arquitecto. El cadete intenta decir moi, je suis, yo soy. Y luego Juliette dice bon, bien, bon appétit, buen apetito, buen provecho. Merci significa gracias. A bientôt, hasta pronto. Bonne soirée, buenas noches. Merci monsieur. Gracias señor. Vamos a verlo, ¿sí? A ver si lo puedo agrandar. Bonsoir, monsieur. Oui. Monsieur Le Tallec. Et les pizzas? J'ai faim. Je ne suis pas Simon Le Tallec. C'est moi. Pardon. Je suis Simon Le Tallec. Je suis votre nouveau voisin. Moi, je m'appelle Laurent Bonhomme. Enchanté. Les enfants, lui c'est Hugo, et elle c'est Louise. Coucou. Nathalie, Juliette. Mon fils, il a 20 ans. Bonjour, je m'appelle Françoise. Je suis mariée avec Simon. Salut, moi c'est Louise Le Tallec. Tu es à la fac? Je suis étudiant en socio. Et toi? Et je suis ingénieur à la SNCF. Je suis architecte. Moi, je suis... Bon, et bien, bon appétit. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Merci, monsieur. Bueno chicos, espero que de a poco se vayan. Acá Emiliano dice pobre, jaja, sí, no lo dejaron presentarse al cadete, pobre. Se vayan animando a hacer estos ejercicios de TV5. No queda ningún registro, aclaro, en el aula de si los han hecho o no los han hecho. Lo que sí les pido
que vi que éramos 30 y pico hoy en clase y los ejercicios del aula, el ejercicio ese que hicimos sobre negación y nacionalidades, que todos lo terminen, ¿sí? Yo entiendo que los que no estuvieron la clase pasada era casi imposible meterse a hacerlo, pero bueno, y espero, bueno, todas sus preguntas por el foro, ¿sí? Sugerencias, si estoy yendo demasiado rápido también me lo dicen, bueno, todas las comunicaciones por ahí, ¿sí? Sí. Bueno, les deseo un buen fin de semana. Y la clase que viene armamos los grupos de trabajo. Así que yo, para saber quiénes están activos, porque hay 87 inscriptos, pero hoy entraron unos 30 y pico a la reunión, necesito con más motivo que hagan los ejercicios, si no yo no sé si están cursando o no. ¿Sí? Bueno, un abrazo a todos y buen fin de. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Hola, Rosario, chao. Chao, Robert.